Buenos días. En el siguiente video les vamos a hablar sobre el manejo de residuos sólidos municipales y hospitalarios en la actualidad ante el COVID-19 en el Cusco. La pandemia generada por el COVID-19 trajo consigo diferentes impactos en nuestra sociedad, siendo uno de los más importantes la gran pérdida humana que hubo. Y por otro lado está el impacto en nuestro ecosistema, ya que como población tuvimos que adaptarnos a las medidas de seguridad, prevención y diferentes protocolos para combatir y mitigar las tasas de contagio y muerte que generan esta enfermedad, haciendo que se genere una mayor cantidad de residuos sólidos durante el proceso adaptativo, que a su vez reveló ciertas deficiencias en nuestro sistema de gestión de residuos sólidos, que es a donde va enfocado el presente trabajo de investigación. Residuos sólidos municipales y hospitalarios son residuos sólidos de aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido, semisólido, los que su generador dispone o está obligado a disponer en virtud de lo establecido en la normativa nacional de los riesgos que causan a la salud y al ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, según corresponde, operaciones y procesos. Ley General de Residuos Sólidos 2016, artículo 14 de la Ley número 27.31.4, Ley General de los Residuos Sólidos. Residuos sólidos municipales, con las siglas RSM, comprenden los desperdicios que provienen de las casas, sitios de servicio privado y público, demoliciones, construcciones y de establecimiento comercial y de servicios. Su generación y manejo ha evolucionado con la urbanización, el crecimiento económico y la industrialización. En su clasificación están los aprovechables de color verde, en los no aprovechables simbolizado con el color negro, y entre los orgánicos tenemos simbolizado con el color marrón, y entre los peligrosos representado con el color rojo. De los restos sólidos hospitalarios, estos son generados en los procesos de la actividad de atención e investigación médica en los establecimientos como hospitales, clínicas, postes, laboratorios y entre otros. Su clasificación es de clase A, residuos biocontaminados. Tenemos A1, atención al paciente; A2, material biológico; A3, bolsas de contenido de sangre humana y hemoderivados; A4, residuos quirúrgicos y patológicos; A5, punzocortantes; A6, animales contaminantes. En la clase B tenemos los residuos especiales: B1, residuos químicos peligrosos; B2, residuos farmacéuticos; B3, residuos radioactivos. Y en la clase C tenemos los residuos comunes: C1, papel de cartón u otros; C2, vidrio, madera, plástico; C3, restos de alimento y otros. Los residuos sólidos municipales están siendo conformados por los residuos domiciliarios y los provenientes de los barridos y limpieza de espacios públicos, incluyendo las playas, actividades comerciales y otras actividades urbanas no domiciliarias, cuyos residuos se pueden asimilar a los servicios de limpieza pública en todo ámbito de su jurisdicción. En el Perú cada año se generan más de 7 millones de toneladas de residuos sólidos municipales, alrededor de 20.000 toneladas al día y casi 1.000 toneladas por hora de dichos residuos. El 70% se generaron en domicilios. En un contexto de pandemia, de aislamiento social obligatorio y de reactivación económica, como en el que nos encontramos, en adición a los residuos sólidos generados normalmente, se deben considerar aquellos productos como consecuencia específica de dicha situación. Cabe mencionar que los gobiernos locales son responsables de asegurar una adecuada presentación del servicio de limpieza. Generación de los residuos sólidos domiciliarios en el contexto de la pandemia. Según la Defensoría del Pueblo, de los residuos sólidos municipales generados, el 70% corresponden a los domiciliarios. En atención a ello, y sumado al contexto de pandemia en el que nos encontramos, la gestión integral de dichos residuos requiere especial atención. Clasificación de residuos generados por pacientes COVID en situación de aislamiento domiciliario. Se dividen en dos, en residuos biocontaminados y en residuos comunes no peligrosos. Podemos observar que antes de la pandemia hubo mayor producción de residuos sólidos orgánicos. En la generación total de residuos sólidos domiciliarios urbanos en la ciudad de Cusco hubo un problema gracias al aumento de la población e incremento del flujo turístico. Podemos observar que hubo mayor producción de residuos sólidos en el año 2014. En los protocolos de manejo de residuos municipales durante la emergencia sanitaria nos indican que los residuos generados deben estar en tachos rígidos. Asimismo, deben estar en bolsas de polietileno. Las bolsas, al alcanzar los 3/4 de su capacidad máxima, deben ser amarrados con doble nudo. A esta se debe rociar una solución de hipoclorito de sodio al 1%. La recolección se va a realizar por el personal de limpieza con los EPPs adecuados. Estos residuos deben estar almacenados temporalmente en tachos exclusivos. La bolsa se debe revestir con una segunda bolsa y amarrarla con doble nudo. En los protocolos del manejo de residuos sólidos en domicilios nos indican que los residuos sólidos deben estar en tachos con una bolsa de polietileno. Una vez cerrada la bolsa, rociar con hipoclorito de sodio. Luego revestir la bolsa con otra bolsa y amarrarlas con doble nudo. Luego deben estar almacenadas temporalmente en un tacho. La recolección se dará por el personal municipal.
En los protocolos del manejo de residuos sólidos en los centros de abastos nos indican que no se deben entregar bolsas de un solo uso o bolsas biodegradables. Se debe colocar recipientes con agua de 20 a 50 litros. Las bolsas de polietileno que estén 3/4 de su capacidad deben ser amarradas con doble nudo. A estas se debe rociar hipocloritos de sodio autorizados por la DIGESA. Estas deben estar en un lugar de almacenamiento temporal y colocar una nueva bolsa. Este lugar debe tener un acceso directo a los camiones recolectores. Los vendedores deben usar guantes así como mascarillas. El personal de limpieza debe utilizar los EPPs adecuados. Los programas de segregación en fuentes y recolección selectiva se deberán reiniciar progresivamente al culminar el aislamiento social. Protocolo para la limpieza y desinfección en el manejo de residuos sólidos. Primeramente, la persona debe contar con los EPPs adecuados. Segundo, el tacho recipiente en el que se dispongan la bolsa con los residuos debe ser limpiada y posteriormente desinfectada. La limpieza y desinfección de superficies deben ser mediante pañuelos, trapeadores, etc. y desinfectadas con hipoclorito de sodio. Se debe proceder finalmente con el lavado de los artículos con agua y detergente, posteriormente para su desinfección. Protocolo durante la recolección y transporte de residuos sólidos. Se debe verificar que los operarios y conductor deben contar con los EPPs adecuados. Segundo, ningún operario o el conductor mismo debe tocarse el rostro, boca, ojos, etc. Los operarios deben minimizar la generación de polvo para así evitar la propagación o dispersión de virus por aerosoles. En caso de contar con un vehículo de compactación, se debe reducir el máximo número de operaciones de compactación, dado que estas pueden generar aerosoles y fluidos con presencia de COVID-19. Se debe evitar en todo momento romper las bolsas y o dispersar los residuos. Las operaciones deben aplicarse los insumos de limpieza y desinfección personal con los guantes para no favorecer el surgimiento de una cadena de transmisión. Y finalmente, la municipalidad y o encargados deben emitir boletas electrónicas para así evitar el contacto directo y no sufrir una propagación inmensa. Destino final de residuos de gestión municipal. Los gobiernos locales son las entidades que se encargan del servicio de limpieza pública y gestión de residuos sólidos de origen doméstico, comercial, urbano, etc., los cuales deben ser dispuestos en rellenos sanitarios, como lo establece el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, un 30.3% no cuenta con ningún instrumento de gestión de residuos sólidos, según cifras del Registro Nacional de Municipalidades. Debido a la emergencia sanitaria por la propagación del virus COVID-19, se establecieron los siguientes protocolos. Protocolo para la disposición final de residuos sólidos en relleno sanitario. El responsable del ingreso de la infraestructura verificará que el conductor y los operarios cuenten con los EPPs adecuados previo a su ingreso. El personal responsable de la balanza o plataforma de pesaje coordinará con el conductor del vehículo la recolección de datos, como son el código y placa, procedencia de los residuos, nombre del conductor, etc. Se debe permitir el ingreso del vehículo de recolección hacia el área de descarga donde los residuos sólidos serán depositados conformando celdas. La descarga se realizará del vehículo de recolección. Se debe esparcir los residuos con el equipamiento mecanizado conformando una superficie, en lo posible uniforme. Y finalmente se recomienda rociar una solución de hipoclorito de sodio a la disolución sobre los residuos y cubrirlos con material de cobertura para luego compactar empleando un tractor tipo oruga en caso de que se realice de manera mecanizada o con pistones manuales o rodillos. Deficiencias en materia de limpieza y recolección de residuos sólidos municipales. En algunos casos, la falta de recolección de residuos por parte del personal se debía al temor del manejo de residuos sólidos generados por pacientes con COVID-19 en sus domicilios o centros de aislamiento temporal, conllevando a un mal manejo de los residuos sólidos, incrementando de esta manera la potencial propagación de la enfermedad. Ejecución del presupuesto para el recojo de residuos sólidos no llega al 50% de municipalidades. En materia de ejecución del presupuesto para la gestión de residuos sólidos, se evidencia que desde el 2015, a excepción del 2018, el porcentaje de ejecución de los gobiernos locales ha ido decreciendo, de la fecha no supera el 50%. Los gobiernos regionales desde el 2016 evidencian un aumento en el porcentaje de ejecución del presupuesto, que a la fecha no alcanzaría al 77% de ejecución. Disponibilidad de rellenos sanitarios en la región de Cusco. Por desgracia, en nuestra región solo contamos con 2 rellenos sanitarios, registrados por el CINIA. El primero es el relleno sanitario manual y planta de tratamiento de Anta, operado por la Municipalidad Provincial de Anta, ubicado en el distrito de Anta, provincia de Anta, que atiende a 3 distritos que son Anta, Huaracondo y Piura, empleando el siguiente instrumento de gestión ambiental: relleno sanitario semimecanizado y planta de tratamiento piloto de residuos sólidos municipales, operado por la Municipalidad Distrital de Urubamba, ubicada en el distrito de Maras y provincia de Urubamba, que atiende a 7 distritos de Urubamba: Chincheros, Guayabamba, Maras, Ollantaytambo, Yucay y Machu Picchu. Y el relleno sanitario para la ciudad de Cusco está en proceso de implementación, por lo que sabemos que nuestra ciudad produce alrededor de 380 toneladas de basura al día, de las cuales solo el 10% es segregado para reciclar.
y el resto va a disposición final sin tratamiento al centro de Jaquira, el cual se está considerando como un botadero controlado, a donde llegan los residuos municipales y entre ellos domiciliarios de pacientes COVID-19 que no son manejados por el personal adecuado y en su defecto es recogida por trabajadores de limpieza en los diferentes puntos de acopio de la ciudad. ¿Cómo se está manejando en la actualidad los residuos sólidos hospitalarios frente a la pandemia del COVID-19? Bien, las etapas de manejo de residuos sólidos. La primera sería el acondicionamiento, donde va a ser donde tenemos que tener todo listo para botar los residuos sólidos que se produzcan del paciente COVID. En el almacenamiento, pues es complementario al acondicionamiento. Y frente al coronavirus, en las áreas de atención del paciente sospechoso confirmado deben ser correctamente clasificados. Luego tenemos la recolección y el transporte interno para el COVID-19. Y bien, el personal debe estar bien capacitado con todos los implementos de seguridad. Los vehículos que transporten también deben ser correctamente diferenciados. Y por último, las rutas de transporte deben ser determinadas para no afectar a las demás personas. La composición de los residuos generados en los establecimientos de salud. Como podemos ver en el siguiente cuadro, el 80% corresponde a los residuos comunes y el 20% corresponde a los residuos peligrosos. Dentro de los residuos peligrosos, pues podemos ver que la gran parte, con un 75%, vienen a ser los infecciosos, luego con un 20% están los farmacéuticos y químicos, y por último con un 5% están los radioactivos. Los protocolos a seguir con los residuos hospitalarios. Lo primero es que el personal de limpieza o de servicio debe estar correctamente capacitado. Lo segundo es que los residuos deben estar correctamente clasificados y tener una zona específica. Lo tercero es que el transporte debe ser correctamente diferenciado y debemos saber las rutas a seguir. Luego, tenemos que asegurarnos de que los residuos permanezcan el menor tiempo posible. Lo último, los residuos deben ser correctamente desinfectados. Y tenemos 4 tipos o 5 tipos de desinfección. El primero es la incineración, luego la esterilización a vapor, luego la desinfección, la esterilización por irradiación y el tratamiento químico. El principal efecto que la pandemia originada por la COVID-19 trajo consigo fue una mayor generación de residuos sólidos, tales como material médico y plástico. La OMS estimó que el planeta necesitaba mensualmente a inicios de la pandemia alrededor de 89 millones de mascarillas, 76 millones de guantes y 16 millones de visores. En cuanto a residuos hospitalarios, mientras cada cama no COVID ocupada genera un promedio de 1.5 kilos de desechos diarios, una con pacientes COVID produce 9 kilos. Es así que este incremento en la generación de residuos sólidos sea uno de los efectos en el suelo, ya que los diferentes puntos de desecho sobrepasaron su capacidad y además se transformaron en transmisores del virus, ocasionando que las personas y personal encargado de su gestión que tengan algún tipo de manipulación de estos residuos lleguen a contagiarse. Desde la aparición del brote se ha insistido en la necesidad de desinfectar objetos y superficies sobre los que puedan adherirse el virus, ya que debido a su peso este se sedimenta sobre algunas superficies. Se sabe que dependiendo del tipo de material, temperatura y humedad del lugar, este puede durar unas pocas horas o sobrevivir varias semanas. Como podemos observar en el cuadro, son el cartón, papel, guantes y plásticos en los que el virus del SARS-CoV-2 puede llegar a permanecer alrededor de 24, 8 y 72 horas respectivamente, por lo que pese a ser descartadas inmediatamente después de su uso, presenta una carga viral en potencia, generando así más residuos. El impacto del incremento en el uso de plásticos de un solo uso ocasionó dificultades en la ejecución del sistema de gestión ambiental a nivel nacional. De igual manera, el plástico para usos hospitalarios en guantes, batas, gafas y equipo médico se ha multiplicado, y al no poder ser reciclados, su destino final son vertederos, incineradores o rellenos sanitarios generando colapso. El plástico en el ámbito doméstico, en forma de bolsas, botellas y recipientes de empaque y embalaje, también se incrementó y al presentar una potencial carga viral tampoco son reciclados, acumulándose en vertederos por periodos de 50 hasta 500 años, contaminando así los suelos. También se puede ver la presencia de nuevos usos del plástico, ya que para reaperturar espacios como tiendas, bancos o restaurantes, el uso de mamparas ha ido incrementando. Estos son hechos a partir de metacrilato, proveniente del propileno. La vida útil de estos es de unos 10 años, por lo que cuando se supere la crisis sanitaria, muchos de estos formarán parte de los residuos sólidos. En respuesta podemos concluir que la generación de los residuos sólidos hospitalarios categorizados en biocontaminados, especiales y comunes, así como los municipales clasificados en biocontaminados y peligrosos domiciliarios por pacientes COVID, se incrementó en relación al año 2019, generando deficiencias en el sistema de gestión ambiental, en especial en la disposición final, ya que nuestra ciudad no cuenta con un relleno sanitario para la adecuada disposición de este tipo de residuos sólidos. El Ministerio del Ambiente, en conjunto con el Ministerio de Salud, implementaron protocolos para el adecuado tratamiento de los residuos sólidos municipales y hospitalarios desde su acopio, tratamiento y disposición final, con el objetivo de disminuir la cantidad de contagios que ocasiona la manipulación de estos residuos. Uno de los principales efectos que generan los residuos de esta pandemia es sobre la acumulación en diferentes puntos de acopio, especialmente de guantes, barbijos y equipos de protección personal, así como un incremento de plásticos de un solo uso, empleados en diferentes actividades, que al no formar parte de la cadena de reciclaje por su potencial carga viral, terminarían contaminando el suelo y permaneciendo en este de 50 a 500 años hasta su degradación. Esto es todo al respecto, muchas gracias por su atención.